3 historias de terror reales que te harán dudar de la realidad. Historia 3. La señora de la ventana. Cuando tenía 12 años, mi familia se mudó a una casa antigua en un barrio tranquilo. Desde el principio, hubo algo en esa casa que me incomodaba. No era una sensación de miedo inmediato, pero había algo en el ambiente que hacía que nunca me sintiera del todo seguro. La casa tenía 2 pisos y mi habitación estaba en la planta de arriba, con una gran ventana que daba al jardín trasero. No tenía cortinas. Así que, cada noche, cuando apagaba las luces, me quedaba con la sensación de que algo podía estar mirándome desde afuera. Mi madre siempre me decía que no fuera paranoico, que nadie vendría hasta aquí solo para mirar por mi ventana. Pero, una noche, descubrí que no estaba imaginando cosas. Era una madrugada fría de invierno. No podía dormir, así que me quedé en la cama mirando el techo. De repente, escuché un ruido afuera. Un sonido leve, como si algo se arrastrara sobre la hierba del jardín. Me giré lentamente y miré hacia la ventana. Y ahí estaba ella. Una mujer mayor de pie en el jardín, mirándome fijamente. Llevaba un vestido blanco sucio y tenía el cabello largo y enredado. Su rostro estaba pálido y arrugado, pero lo peor eran sus ojos. Estaban completamente abiertos, sin parpadear, como si me estuviera observando desde hacía horas. Mi cuerpo se congeló por completo. Sentí un miedo paralizante, como si no pudiera moverme ni gritar. Solo podía mirarla. Y entonces, sonrió. Una sonrisa lenta, antinatural, demasiado grande para su rostro. Mis músculos finalmente reaccionaron y me lancé fuera de la cama, escondiéndome bajo las sábanas. No podía verla. Pero sabía que ella seguía ahí, mirándome. Al día siguiente, no dije nada a mis padres. No quería que pensaran que era solo un sueño o mi imaginación. Intenté convencerme de que tal vez realmente lo había soñado. Pero cuando bajé a desayunar, escuché a mi madre hablando con mi padre en voz baja. ¿Viste el jardín esta mañana?, dijo ella. Sí, algo o alguien estuvo ahí anoche. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Entré en la cocina y pregunté. ¿Qué pasó? Mi madre me miró y dijo. Alguien estuvo en nuestro jardín anoche, hay huellas en la hierba, como si alguien hubiera estado de pie ahí durante mucho tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había sido un sueño. Pasaron unas semanas y traté de convencerme de que tal vez fue una persona sin hogar que pasó por ahí. Pero entonces, la volví a ver. Era una noche de tormenta. La lluvia golpeaba la ventana y el viento hacía silbar los árboles. Estaba en la cama, a punto de dormirme, cuando algo me hizo abrir los ojos de golpe. No sé qué fue. Tal vez un ruido muy leve. Tal vez mi instinto gritándome que mirara la ventana. Giré la cabeza lentamente. Y ahí estaba ella otra vez. De pie en el mismo lugar del jardín. Bajo la lluvia, con su vestido empapado, mirándome fijamente. Pero esta vez, no estaba sola. Había otra figura a su lado. Un hombre, igual de delgado y pálido, con los ojos abiertos de par en par. Y entonces, sin previo aviso, ambos se lanzaron contra la ventana, golpeando el cristal con ambas manos. Grité con todas mis fuerzas. Mis padres subieron corriendo y encendieron la luz. Miré de nuevo hacia la ventana. No había nadie. La lluvia seguía cayendo. Pero en el cristal, quedaron las marcas de sus manos sucias. Mis padres llamaron a la policía. Los agentes buscaron en el jardín con linternas, pero no encontraron nada. Solo las huellas en el césped, donde esas cosas habían estado paradas. Esa noche, mis padres pusieron cortinas en mi ventana. Y aunque eso me ayudó a dormir, sabía que ellos seguían ahí afuera, mirándome, esperando. Los años pasaron y nos mudamos de esa casa. Pero hasta el día de hoy, sigo soñando con esa mujer y su sonrisa antinatural. A veces, me despierto en mitad de la noche y siento que alguien me está observando desde la oscuridad. Y en el reflejo del espejo, creo ver a una figura alta y delgada, de pie en mi habitación, esperando a que la mire directamente. Pero nunca lo hago. Y nunca lo haré. Historia 2. La casa abandonada al final del camino. Esto ocurrió cuando tenía 17 años. Vivíamos en una zona rural, rodeados de bosques y largos caminos de tierra. Nuestra casa era la única habitada en un radio de varios kilómetros, excepto por una vieja casa abandonada al final del camino. Desde que era niño, siempre me dio escalofríos. Las ventanas estaban cubiertas de polvo,
la pintura de las paredes estaba desgastada y descascarada, y la puerta principal permanecía siempre entreabierta, como si alguien hubiera entrado recientemente. Mis padres siempre me advirtieron que no me acercara a ese lugar. Pero como adolescente curioso y estúpido, un día decidí entrar. Y lo que encontré dentro fue aterrador. Era una tarde de otoño, el sol ya estaba empezando a ocultarse. Mis padres estaban en la ciudad, y mi hermana pequeña se había quedado a dormir en casa de una amiga. Así que estaba solo. Aproveché para dar un paseo por el bosque, algo que solía hacer para despejarme. Pero esta vez, algo fue diferente. Al pasar frente a la casa abandonada, noté que la puerta estaba completamente abierta. No entreabierta, como siempre, sino abierta de par en par. Como si alguien acabara de entrar. Me detuve, sintiendo una mezcla de miedo y adrenalina. Miré a mi alrededor. No había ningún coche, ninguna señal de vida. El bosque permanecía en un inquietante silencio. Tomé una decisión poco inteligente. Decidí entrar. La casa olía a humedad y madera podrida. Las paredes estaban cubiertas de marcas de manos sucias. El suelo crujía con cada paso que daba. Pero lo más inquietante fue esto. No había polvo en el suelo. Lo que significaba que alguien había estado caminando por ahí recientemente. Seguí explorando, con los nervios a flor de piel. Llegué a lo que parecía ser una sala de estar. Había una mesa con platos sucios y cubiertos viejos. Pero cuando miré más de cerca, vi algo que hizo que se me helara la sangre. Los platos tenían comida fresca. No era comida vieja o podrida. Era comida reciente. Alguien estaba viviendo allí. Y probablemente, todavía estaba dentro de la casa. Escuché un ruido en el piso de arriba. Algo como un mueble moviéndose, o una silla arrastrándose lentamente. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. Sabía que tenía que salir de ahí lo antes posible. Giré sobre mis talones y me dirigí rápidamente hacia la salida. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuché pasos bajando por las escaleras. No eran pasos normales. Eran lentos, pesados, como si la persona supiera que yo estaba ahí y quisiera asegurarse de que la escuchara. El miedo me recorrió el cuerpo entero. Y luego, escuché una risa. Una risa baja y rasposa que provenía directamente de la escalera. Sin pensarlo, corrí fuera de la casa con todas mis fuerzas. Pero cuando llegué al camino, me di cuenta de algo horrible. Mi casa estaba a más de 1 kilómetro de distancia. Y si alguien me perseguía, tenía muchas posibilidades de atraparme antes de que llegara. Corrí como nunca en mi vida. No miré atrás. Podía sentir una presencia siguiéndome, pero no oía pasos. Como si fuera algo que se movía sin tocar el suelo. Cuando finalmente vi mi casa en la distancia, sentí una pequeña sensación de alivio. Pero entonces, algo me hizo detenerme en seco. La puerta de mi casa estaba abierta. Mis padres aún no habían vuelto. Y yo cerré con llave antes de salir. Lo que significaba que alguien ya estaba dentro. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido. Miré por una de las ventanas. Y en la sala de estar, vi algo que me dejó sin aliento. La misma figura que estaba en la casa abandonada, ahora estaba en mi casa. De espaldas a mí, completamente inmóvil. Era una persona extremadamente delgada y alta, con el cabello enmarañado y la ropa hecha jirones. Y lo peor de todo, parecía estar esperándome. Mi instinto me gritó que saliera corriendo. Me escondí detrás de un árbol, tratando de pensar qué hacer. ¿Llamaba a la policía? ¿Esperaba a que mis padres llegaran? Pero antes de que pudiera decidirme, la figura giró lentamente la cabeza hacia la ventana. No tenía expresión alguna. Solo unos ojos completamente negros. Y una sonrisa demasiado grande para ser natural. No podía quitarme la mirada de encima. Mi mente entró en pánico absoluto. De repente, escuché el motor de un coche acercándose. Era el coche de mis padres. La figura dio un paso atrás, y desapareció en la oscuridad de la casa. Cuando mis padres entraron, yo estaba pálido, temblando. Les conté todo lo que había pasado. Mi padre entró en la casa con un bate de béisbol y revisó cada habitación. Pero no encontró nada. Sin señales de que nadie hubiera estado ahí. Lo único que encontraron fue la puerta trasera ligeramente abierta. Como si alguien hubiera salido por allí minutos antes. Nunca volvimos a ver a esa figura. Nunca supe quién o qué era. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, sentí como si alguien estuviera mirándome desde la ventana. Nunca volví a mirar. Y hasta el día de hoy,
Esa casa sigue vacía. Pero la puerta principal siempre está entreabierta, esperando a que alguien más entre. Historia 1, el intruso en la cabaña. En 2023, alquilé una cabaña en el bosque para vivir por unos meses. Mi padre y yo teníamos una relación tensa en ese momento, así que necesitaba un lugar donde estar solo. El propietario de la cabaña, al que llamaré mi casero, estaba pasando por problemas personales y había decidido dejar la propiedad. La cabaña era pequeña, pero acogedora. Tenía 2 pisos, aunque el segundo nivel era solo un dormitorio elevado al que se accedía por una escalera de madera y una trampilla. Cuando llegué, todo parecía perfecto. Era un lugar tranquilo, ideal para descansar después de mis largas jornadas de trabajo de 12 horas. Pero, después de un mes allí, me di cuenta de que no estaba solo. Esa noche, llegué a casa agotado. Me hice un sándwich de mantequilla de cacahuete y un batido de proteínas, y me fui directo a la cama. Siempre cerraba la trampilla antes de dormir. Me incomodaba la idea de que estuviera abierta mientras dormía, como si algo pudiera subir por las escaleras en mitad de la noche. Apagué la luz y dejé la tele encendida. Y entonces, escuché una voz. Era un susurro, pero lo suficientemente claro para que lo entendiera. ¿Quién está ahí arriba? Mi corazón se detuvo. Salté de la cama y miré hacia la trampilla cerrada. No podía saber si la voz venía de dentro de la casa o del exterior. Cogí el mando a distancia y apagué la tele. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Me acerqué al ventanuco redondo sobre la cama y miré afuera. Nada. El bosque era una oscuridad total, y no había señales de nadie. Tragué saliva y hablé. ¿Quién está ahí? Silencio absoluto. Mi mente trataba de encontrar una explicación. Tal vez había sido mi imaginación. Pero entonces escuché golpes en la trampilla. Alguien estaba abajo. Mi cuerpo se paralizó por el miedo. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. La trampilla no tenía cerradura. Si la persona quería entrar, podía hacerlo fácilmente. Esperé unos 20 minutos, sin moverme ni un centímetro. Cuando sentí que era seguro, busqué mi teléfono en la mesita de noche. No estaba allí. Probablemente lo había dejado abajo, con el intruso. Sabía que tenía que salir de allí. Abrí lentamente la trampilla, tratando de ver qué había abajo. La tele aún iluminaba la sala de estar con sus luces parpadeantes. Me deslicé silenciosamente por las escaleras, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No encendí las luces. Fui directo a la puerta trasera. La abrí con cuidado y corrí descalzo hasta la casa de un vecino cercano. Llamé varias veces a la puerta. A través de la ventana, vi a un hombre mirándome fijamente. Su expresión era vacía. No abrió la puerta. No respondió a mis gritos. Solo se quedó ahí, observándome. Una sensación de angustia me invadió. ¿Y si él tenía algo que ver con esto? Decidí volver corriendo a la cabaña. Cuando llegué, la puerta trasera seguía cerrada. Entré con cautela y encendí todas las luces. Busqué a la persona que había escuchado, pero no había nadie. Encontré mi teléfono en mi coche, dentro de la consola central. Al parecer, lo había olvidado allí cuando llegué del trabajo. Regresé a mi habitación aliviado, pero cuando llegué a la escalera, había alguien sentado en mi cama. Era un hombre desconocido, mirando la televisión como si fuera su casa. Grité del puro terror. Él giró lentamente la cabeza para mirarme. No esperé a ver su rostro. Salí corriendo otra vez y llamé al 911 desde mi coche. Los policías llegaron en cuestión de minutos. Registraron la casa. Pero el hombre ya no estaba. Uno de los oficiales lo vio escapar hacia el bosque, pero no pudieron atraparlo. A la mañana siguiente, volví a casa de mi padre. Dejé la cabaña de inmediato. ¿Y lo más inquietante de todo? Cuando le conté lo sucedido a mi casero, no pareció sorprendido en absoluto. Solo me preguntó, ¿cómo era el hombre? Después de que le di una descripción, no hizo más preguntas. Nunca supe quién era. Nunca supe cuánto tiempo llevaba allí. Pero cada noche, antes de dormir, aún siento que alguien me observa en la oscuridad.